Schumann y después Grieg. Hoy es lunes 1 de julio del 2013 y voy a hablar, como anuncié a todos ustedes, del realismo mágico. Ustedes habrán leído libros que son el paradigma de esta escuela literaria, como 100 años de soledad y Pedro Páramo. Uno más muy cerquita de nosotros, del cubano Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos. Habrán ustedes leído esas novelas. Quizá no están conscientes del fenómeno literario que hizo posible semejantes obras espléndidas del realismo mágico. Lo que Carpentier en el prólogo de los... A ver, vamos a ver, sí. Bueno, voy a ver qué hago, gracias. Que no se escuchan, de nueva cuenta no se escucha, pero ¿cómo si aquí está indicando que sí? Alguien más que me diga si se está escuchando o no este programa. Llamen por favor al 56 52 00 26. ¿Para qué hablo si no me están escuchando? Voy a poner música y a ver si alguien quiere reportar el programa, si se escucha o no. Qué mala cosa que reporten como defectuoso lo que está correcto. Agradezco a Moisés Ayala y sigo adelante y voy a comenzar por si realmente hubiera ocurrido que no se oía. Gracias, don Moisés Ayala. Bueno, digo de nueva cuenta que hay una escuela ya nada reciente, a ver qué es, la de lo real maravilloso. Algún otro mensaje, y este mensaje me dice que se escucha perfectamente, caramba, sí. Bueno, a ver qué hago, muchas gracias. Que se oye bien, pero que está congelada la imagen, ¿qué hago? Que me dicen que sí se escucha, pero que la imagen está congelada. Moisés Ayala, dígame usted, ¿se oye y se ve perfectamente? Un poco de música. Sí. Nada más dígame, por favor. No le oigo. Bueno, gracias. Miren, ya no voy a hacer caso de las llamadas y voy a hacer de cuenta que todo está bien. Y una vez más, ya por favor no se comuniquen, me acaban de decir que aquí se oye bien, acá se oye bien. No, se trata de en general, si se oye bien en la villa, se oye bien en Groenlandia, donde, pues que, ya no, bueno. Pues sí, muchas gracias. Sí, que se oye y se escucha bien. Señora que reportó esto y que causó una pequeña confusión, por favor, primero, vea si no se trata de su... No, es que encendió... Sí, gracias. Sí, ahora sí, ya me dice Moisés Ayala que se escuche y se oye bien, pero voy a empezar de nuevo, caramba, voy.
Bueno, pues una vez más, ya no hago caso de las llamadas, todo está bien y han de perdonar todo lo que se alteró el programa por culpa de una impresión mal hecha, mal captada, de que no se oía nada, y otra persona sí se oye pero no se ve, y otra sí se ve pero está muy feo. No, no es cierto, pero sí estoy feo, ¿verdad? Mi única que estoy feo. Bueno, pues entonces comienzo de nuevo. Ojalá que hayan leído sus buenas mercedes libros como Nuestro, Pedro Páramo, una de las obras fundamentales de la literatura del siglo pasado, no únicamente en México, sino en todo Iberoamérica, y reconocido en el mundo, que en algunas clases de literatura en Alemania ponen como libro de texto Pedro Páramo. Y qué decir de 100 años de soledad, que se impone como lo característico en esto que es el realismo mágico. Pero además tenemos muchas obras anteriores. Bueno, anteriores está toda la mitología de la antigua Grecia, obras de realismo mágico en la Edad Media, el romanticismo después de la Edad Media, y después ya con el Renacimiento, en fin. Pero aquí se vino a conocer tarde, porque como dice don Alfonso Reyes, nosotros viajamos, los mexicanos, en el cabús de la historia, pero no únicamente los mexicanos, en realidad todos los de Iberoamérica. Pero en la época reciente se dice que el realismo mágico nació en el siglo pasado, después de la derrota de Alemania, y con Berlín y Múnich totalmente en ruinas. Un autor, luego les digo el nombre, se imaginó, un autor alemán por supuesto, mirando las ruinas de su propia nación, de su país, de sus varias ciudades, se imaginó una literatura distinta a la de la realidad. Y esa literatura se concentra en una novela en donde el autor de súbito se ve como si bajara las escaleras del metro, y como si a la altura del metro, en el subsuelo, viera su Berlín y otras ciudades redivivas, todas intactas, y tanto muerto durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente los alemanes, viviendo, entre ellos los padres del protagonista que salen a recibirlo, y aquello es una especie de renacimiento también de las ciudades de la Alemania devastada, una especie de evasión, un surrealismo que es debajo de lo real, surrealismo, que comienza con esta novela, después les digo el nombre, les digo el autor, y sigue, caramba, pues está El tambor de hojalata de Günter Grass, está El varón rampante de Ítalo Calvino, y aquí en Iberoamérica está Mascaró, el cazador americano. Hay muchas obras espléndidas también de Carpentier. Carpentier está Los pasos perdidos, y él mismo, Carpentier el cubano, en el estudio liminar, en el prólogo de su libro Los reinos de este mundo, bautiza el realismo mágico aquí en Iberoamérica como lo real maravilloso. Y es que en Los reinos de este mundo describe algo mágico, verdaderamente mágico, que fue la guerra de independencia, la primera de Iberoamérica, donde creen sus buenas mercedes que aconteció precisamente en Haití, con un héroe magnífico que se llamó Macandal, y tenía una característica: era manco. No escribió Don Quijote,
pero escribió la epopeya de Haití. Él fue muerto por los invasores, por los franceses, pero quedó la leyenda de que Macandal, el héroe, el libertador, vivía en cada ave, en cada árbol, en cada uno de los ríos salidos de madre, en un temblor. Ahí está Macandal y nos dice que sigamos la lucha. Y fue así como Haití se liberó de sus conquistadores, de sus colonizadores, por medio de Macandal, a quien le faltaba un brazo. Y por lo mismo de que todos los combatientes y los haitianos todos miraban en cualquier cosa viva a Macandal, allí dice Carpentier que se fue gestando esta literatura del realismo mágico en nuestros países al sur del Bravo. Ahora que siempre que se intenta encontrar la fuente, el ontanar, el principio de una corriente literaria, es muy difícil ubicarla. El realismo mágico en nuestros países, pues imaginen ustedes lo que fue la verdadera historia de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo y de tantos otros cronistas de Indias que están muy cerca de ese realismo mágico. Las 7 ciudades de Ébola, el Cíbola, la fuente de la juventud y los monstruos que se imaginaban en estos mares, la terra incógnita y el mare nostrum, que decían el mar nuestro y la tierra incógnita. Allí, en esa odisea y en esa epopeya de los europeos que se acercan a este mundo, pues hubo tantísimos cronistas. Yo los leo, me apasionan, y realmente es difícil distinguir la verdad histórica, la verdad física, la realidad objetiva de lo que se están imaginando. Y son cronistas verídicos, serios, que no van a empeñar su reputación con una mentira. Pero allí ven ustedes como una princesa fue muerta por un tirano, por un cacique local, y fue ahogada, se ahogó. Después se apareció y le dijo a un niño o a una niña, ya no me acuerdo, todas estas son historias que leí hace muchos ayeres. A una niña o a un niño empezó a decirle, una especie de llorona, pero tranquila, sin gritar, esta tierra va a ser conquistada y va a haber mucha sangre y mucho sufrimiento y mucho dolor. Prepárate, le decía a aquella mujer, a aquella joven, aquella adolescente, si no estoy equivocado, y era un adolescente, y esto lo consigna un historiador europeo. Entonces, ¿qué le dice? Que algún día no lejano van a venir conquistadores, van a causar mucho dolor, sangre y todo. Una profecía que por supuesto se cumplió. Y ahí tienen algo semejante, pero estridente,
a aquella mujer dolorida que cuando se supone que por sus hijos presuntamente sinvergüenzas, ladrones, rateros, iba a ser castigada junto con ellos, aquella pobre señora gritaba desde su rancho de San Cristóbal: ¡ay, mis hijos! Ya saqué a Marta Sahagún. Ojalá que leyeran una novela espléndida, precisamente de Carpentier, Alejo. Él escribió, entre tantas espléndidas novelas, una que se llamó Los Pasos Perdidos, también inscrita en el realismo mágico. Un viaje de algún explorador que se interna por un río que da al sur, a las tierras del sur, y de pronto llega a una especie de peña monumental que parece el fin del mundo. Allí, por cierto, hay un leproso que violó a una joven, y por supuesto lo condenaron a muerte, y aquel leproso, desdichado, antes de morir, con sus labios carcomidos, clamaba: congegión, congegión. No podía decir confesión. Regresa a la civilización el protagonista, dejando atrás no solamente el río, no solamente aquellas tierras remotas, sino a una maravillosa indígena, Rosario. Ya que regresa aquí, se dispone a volver a las tierras lejas, que antes se decía en el siglo de oro, lejas por lejanas, aquellas tierras lejanas. Pero, y después de que dejó señales en los árboles a la orilla del gran río, nunca logró de nueva cuenta encontrar aquella corriente de agua que lo llevara hacia el sur, un mundo que era el principio de la vida, la raíz del hombre aquel y de los hombres. Maravilloso, caramba, describe lo que es el trópico con nuestras pobres ciudades aldeanas, pequeñas, en donde había un museo con algún chaquetín de alguien que murió entre que si era ladrón, salteador de caminos o si era libertador, en donde había una hoja de papel donde los signos de la máquina de escribir formaban figuritas, donde había, en fin, algo deleznable, aquel museo, y donde había unos refrescos de colores encendidos. No había, era el trópico, no había hielo, se tenía que tomar aquel refresco dulcísimo y de encendido color, caliente el refresco, y donde había no digo panteón, ni cementerio, un camposanto, a donde iban a desfogarse los jóvenes con las jóvenes y viceversa, un hermoso camposanto que olía todo él a semen. Lean Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. Me está traicionando Schumann.
viajeros que han venido a residir algún tiempo, como la marquesa Calderón de la Barca y ese Henry Lane Wilson, que antes de hacer las porquerías que hizo, que fue casi digamos el autor intelectual de la muerte de Francisco I. Madero, que no es para nada santo de mi, iba a decir un lugar común, no me parece un gran hombre comparado en este caso y en esa época con los Flores Magón, sobre todo Ricardo, el otro es Enrique. Jesús no vale la pena de los hermanos. Ricardo Flores Magón, este claudicante Madero, fue personalmente a Cuernavaca a entrevistarse con Zapata para pedirle que depusiera las armas, porque no podían llegar víveres del sur, porque estaba copado, no con A, copado el camino para los víveres que necesitaba esta ciudad. Fue y lo entrevistó y dijo Zapata: no, mi lucha es esta y no me muevo de allí, y usted ha traicionado sus promesas de dotar de tierra a los campesinos. La tierra es de quien lo trabaja. Se regresó a México, a la ciudad capital, el Chaparrito Madero. Y con Eufemio, el hermano, comentó Zapata: nunca vi tan chiquito a Madero. Hay que leer la historia, no la historia oficial. La que hace héroes los necesita para seguir poniendo a estatuas en el Paseo de la Reforma. No, cuando uno estudia verdaderamente la historia, caramba. Joven abuelo, permíteme loarte, único héroe a la altura del arte, dijo López Velarte en La Suave Patria. Espéreme, paisano, él de Jerez y yo de Jalpa Mineral, espéreme, estudie, lea la historia oficial y no le eche tantas loas ni queme tanto copal frente a su santo joven abuelo. No, él se llamó Fernando Cortés Cuauhtémoc y se hizo católico, y después les cuento de toda lo que es la historia. Pero entonces, con estudiar la historia y ver también cuánto hay en ella del pensamiento mágico, se da uno cuenta de que Pedro Páramo y algunas otras novelas mexicanas, obras de teatro de un hombre que murió joven, desgraciadamente, Oscar Liera, obras de teatro mágicas, como las obras de Juan Rulfo. Y para mí, películas, novelas, relatos, pintura, escultura inclusive y arquitectura, si no tienen el elemento de magia, no son más que unos pobres, horrendas obras realistas, en donde una de las últimas veces que fui al teatro, ya amo tanto al teatro que por eso no voy al teatro, vi una obra realista en donde se prefiguraba una calle y un edificio en donde ocurrían las acciones. En esa calle, en cada función de teatro, pasaban 2 o 3 Volkswagens y había una alcantarilla en la que muy temprano en la mañana, según la obra, salía vapor, como en todas las alcantarillas. Y había un puesto de periódicos con los diarios del día en que se escenificaba esta obra de teatro. Lunes primero, allá había todos los matutinos, lunes primero. Terrible forma de hacer
teatro. No don Vicente Leñero, no don Emilio Carballido, no señor Magaña, Sergio, no, al menos yo que soy buen lector y he escrito bastante novela y relato, eso no me dice nada. Una película de Caray Lupita y una obra de teatro en donde todo sea un realismo, en donde el autor obedece como esclavo a la realidad. No, no, imagínense, ese teatro es semejante a una obra pictórica en donde a la orilla del mar ven ustedes una canoa, le hace agua, está a la orilla del mar, medio podridona la madera, cangrejitos a un lado, al fondo el sol con sus rayos quema, unas palmeras borrachas de sol, y tal realismo que hasta parece que llega el olorcito al yodo. No, eso es acatamiento de la realidad, y el artista no es esclavo. Él con la realidad rehace, y lo que rehace se llama metáfora, una criatura que nace entre el autor y la realidad real. Pero ese acatamiento que muchos dicen, es tan bella la obra que hagan de cuenta, se hablan como se habla en la realidad. Pues eso no está bien. Alguien dijo una vez, qué maravilla los cuentos de Rulfo, se habla en ellos como todos nosotros hablamos. Mentira, le digo, ya mero vamos a decir nosotros, Tanilo se alivió hasta de vivir, y tenía la sensación de vivía como un recién resucitado. En fin, eso para nada es realismo costumbrista, ni es realismo aldeanista. No. Algunas novelas de Venezuela, no les voy a decir de qué autor, hasta recetas de cocina incluyen en La Vorágine. Bueno, no, La Vorágine no es de él, La Vorágine es de José Eustacio Rivera. No, en otras. Sí, hombre, Canaima. Sí, hombre, muchas más, doña Bárbara. Que por cierto, doña Bárbara, en México, la de María Félix, es una de las peores películas que he visto. Sin gota de creatividad, estática, y sobre todo con este horrible defecto. Ese hombre es muy malo, esa mujer es fatal. No, la verdadera obra de arte y el verdadero respeto del autor por el público hacen que no emita uno un juicio. El propio espectador, el propio lector, el propio vidente es el que dice, qué malo es este, qué triste es este pasaje. No le corresponde al autor decir, no, es que este es muy malo. Y en esas pobres películas, bueno, pues ustedes saben, Rómulo Gallegos así es, incluye recetas de cocina en sus novelas, en donde se habla como hablan todos. No, hay que recrear. Realismo mágico, viendo a su Alemania en ruinas, Günter Grass se imagina al adolescente Oscar, que al llegar a los 8 o 10 años de edad, viendo, esto no se dice en la novela, pero se infiere como un símbolo, viendo su Alemania destruida, dice, yo no voy a crecer. Y se queda en los 8 o 10 años de edad, no estoy seguro en cuántos de ellos, se queda adolescente, tocando su tambor, se llama el tambor de hojalata la obra, y tomando jengibre, y con eso se excita, en fin, con eso se estimula. El realismo mágico es algo, es lo real maravilloso. Lo único malo es que después de
García Márquez. Y el propio García Márquez al final ya toman la recetita y a cocinar realismo mágico, a cocinar todavía en una obra pésima para mí de García Márquez después de sus maravillas, eso de Memoria de mis putas tristes. Se trata de buscar, sacarle la última gota al realismo mágico, como también en, ¿cómo se llama? El amor, no me acuerdo, el amor y otros achaques, no me acuerdo, de un sacerdote y sus amores. Allí todavía le buscan, y luego la señora Isabel Allende, y aquí en México un hijo de, pues de esos que crecieron a la sombra de Memín Pinguín, de Vid, que es la editora, no me acuerdo cómo se llaman ellos. También se intentó en una novela de uno de ellos el realismo mágico. No, ya son refritos de refritos de refritos, pero de todas maneras, obra de arte que no tiene magia, obra de arte en donde se tiene que poner en los diarios del día según según ocurre en la puesta en escena, y donde hablan caray, Lupita. No, Corona de Lágrimas, parece que para mí le salva el gran talento a Usigli en El Gesticulador, pero Corona de Lágrimas y demás, y bueno, realismo mágico. Voy a hablar más de lo real maravilloso un día de estos, y les voy a decir obras bellas dentro del realismo mágico, lo real maravilloso. Hoy trastabillé porque en un principio y con un dato falso, ya ven, hubo muchas llamadas diciendo que se veía bien pero que no se oía, que se oía pero que no se veía, y que en su radio no me estaban viendo. A lo mejor sí me veían en su radio, pero en fin no se daban cuenta. Entonces voy a seguir hablando de lo real maravilloso y recomendando lectura de obras cumbres de la literatura iberoamericana y por ende universal. Recuerden ustedes que todo lo que es profundamente local alcanza categoría de universal. Les voy a poner un ejemplo. Hay una pequeña obra que creo que ya comienza a ser conocida en el mundo, que comienza en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un cristiano viejo, no recuerdo el resto, lo que comía después, entre ellos duelos y quebrantos, y no sale la acción de Don Quijote, no sale de La Mancha y anexas. Y miren ustedes, y qué manera de ser realista, pero mágica, claro que mágica. Don Quijote tiene toda la magia en el cerebro, pero hay un realismo feroz que reprocha, que critica mucho el Quijote. Sancho Panza pudriendo la plática de ¿cómo se llaman estos lugares comunes? Ahora les digo, espérenme. De dichos, pero hay otra palabra que se me olvida. En los dicharajos, dice Sancho Panza, porque a buen entendedor, porque que tome cartas en el asunto, porque no soy monedita de oro, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Proverbios es el condenado, la condenada palabra que se me escapaba, proverbios. Y le dice Don Quijote, Sancho, con una fregada, bueno, con una fregada a su modo. No puedes enhebrar dos ideas si no metes 20 proverbios. Quita esa basura.
No, pues como digo una cosa, digo otra, dice Sancho Panza, porque yo pongo mi granito de arena. Y es como tapar el sol con un dedo, como quitarle un pelo a un gato, pero no se debe echar las campanas a vuelo, pero ni rasgarse las vestiduras. ¡Ájale! Sancho, cállate, le dice Don Quijote, y si oyera los lugares comunes que utilizan tantos de ustedes, lean algún articulista de algún matutino atascado de lugares comunes y de dicharajos. Bueno, Don Quijote dice, no friegues, cállate, deja los proverbios en paz, todos son embusteros, y también de esto les voy a demostrar que es un embuste y a veces es inicuo el que se diga, por ejemplo, quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. ¡Ay, Móndrigo! Querías con un pan o un pedazo de pan quedarte con el perro aquel. ¡Ah, qué generoso! ¡Qué generoso! Y además no tienes nada de ruin ni de avaro, ¿verdad? Nada. Pierdes el pan, qué gran pérdida. Y pierdes el perro que no era tuyo. ¡Ah! Bueno, de esto les voy a hablar algún día. Por lo pronto, lo real maravilloso y los exponentes más connotados en una de estas emisiones. Y piénsenlo, señora, 100 veces antes de decir, no se oye cuando no está segura. Vámonos y véanme la cara mañana, si esa es su voluntad, y escúchenme, allá ustedes, la pérdida de que no estén conmigo es de ustedes, no mía. Yo trabajo no al éxito, no a los resultados buenos, sino a mi conciencia. Dicho lo cual, a ver si se porta bien Schumann, y si no, Grieg, allá voy, este es Grieg.